todo lo que era malaria, obviamente nació en Brasil, se encargaba de estudiar todo lo que era la malaria, entonces investigaba, entonces iba a zonas selváticas y demás, y vio que justamente agarró las vinchucas y vio que en las deposiciones de la vinchuca había un parásito que después le puse el nombre de Trypanosoma cruzi. Cruzi lo puso porque él se formó en el Instituto Osvaldo Cruz de Brasil, entonces le puso Cruzi. Y Trypanosoma porque es parecido a la Trypanosomiasis africana que se ve descubierto, parecido al pechito, ¿cierto? Lo usuario. Entonces notó eso, notó que también había animales que tenían en sangre eso, y ahí empezó a ver una enfermedad. Y hasta que un día vio a esta chica, es interesante esto, porque tenemos el caso 1, esta chica se llama Berenice, ¿sí? Que era brasilera, y descubrió justamente cuando, con toda esa información que tenía, cuando le sacó sangre, vio que estaba el parásito ahí en la sangre. Entonces, de esta manera, tuvo, digamos, una especie, si uno se puede analizar, es una especie de récord Guinness, que no está en los libros Guinness, pero sí le han dado, estuvo nominado 2 veces para el premio Nobel, y descubrió completamente una enfermedad. El vector, como las bichucas, el agente, que era el Trypanosoma cruzi, que justamente le puso el nombre, y toda la enfermedad. Se descubrió todo, ¿sí? Este sí, que nombraron, este es Salvador Massa, que se lo conoce en las bibliografías clásicas como el redescubridor del Chagas, ¿sí? Porque hizo un montón de cosas, describió mucho más lo que era la clínica, más reservorios, perfeccionó todos los primeros estudios que había hecho Chagas. Obviamente no fue nominado a ningún premio, pero sí tenemos una ciudad en el norte del país que tiene el nombre de él y hubo una película que te relata todo cómo fue la historia de él. En 1963, ¿quién es esta? Es esta, es Berenice. Nunca se enfermó y murió de otra cosa, ¿sí? Pero nunca se enfermó de Chagas. Después, en el 74, tenemos el Besnidazol, que es una de las drogas que mayormente utilizamos. Después, en el 2007, sale la ley de Chagas. Ustedes saben que antes era obligatorio en los exámenes laborales que te hacerte el estudio de Chagas. O sea, vos te contrataban un trabajo y te hacían el análisis de Chagas. Eso no se puede hacer, está prohibido y va contra la discriminación, eso es lo que habla la ley. Y después ya no es un tema menor, ya en el 2019 se pone, la Organización Mundial de la Salud ya pone un día nacional, un día mundial del Chagas. Si nosotros ya tenemos nuestro día nacional, pero puso un día mundial. Como que puso el Chagas en una agenda en el mundo, ¿sí? Eso es justamente el día de Berenice, el día que hizo el diagnóstico de Berenice, fue cuando se puso el diagnóstico. Bueno, ya espero que ya se haya despabilado un poquito. Esto no lo tienen que saber, pero sí tienen que dar los conceptos, ¿sí? ¿Qué pasa? Estamos hablando de epidemiología a nivel del mundo. 70 millones de personas en riesgo. Se estima que hay 6 a 7 millones de personas tienen Chagas. 14.000 muertes por año se les ha asignado. Solamente menos de 1% de las personas tienen acceso al diagnóstico y tratamiento. Tiene una gran morbilidad con impacto social y económico. Y se estima más o menos que 9.000 bebés nacen con Chagas por año. Esto es un poco lo que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Porque es una enfermedad. O bien, todo lo que está en marrón, o este color más oscuro, mejor dicho, es donde está la vinchuca. ¿Sí? La vinchuca está desde México hasta el sur, ¿sí? Ahora, no está acá está dividido por país, en realidad llega hasta acá, en el sur de la Patagonia, no, ya lo vamos a ver. Pero fíjense cómo están marcadas otras zonas como Estados Unidos, Canadá, un montón de países de Europa, Australia, hasta Japón. Eso es lo que decíamos justamente por los viajeros. O sea, cuando uno viaja, quiere decir que ya lleva la enfermedad a otro territorio. Así que no es exclusivo. Y acá están un poquito puestos con circulitos. Cuanto más gruesos hay, que hay mayor cantidad de casos. Es más o menos lo que escribí recién. Argentina es el país del mundo que más personas viven con Chagas. ¿Sí? Argentina es el país del mundo que más personas viven con Chagas. Se estima que alrededor de hoy 1,5 millones de personas. Un montón. El país que más tiene Chagas en cuanto a su población es Bolivia. ¿Sí? Porque son obviamente mucho menos habitantes. Bueno, acá ahí remarqué esto, es una estadística un poco vieja, pero obviamente Estados Unidos es uno de los países que más tienen y Europa, y España en Europa. ¿Sí? Esa conclusión del mundo, como ven, que es bastante frecuente. Ahora, ¿qué está pasando en Argentina? Acá se estima que hay 2.245.000 personas expuestas a la infección, 1,5 millones de personas infectadas, que es lo que dije recién. Bueno, hay transmisión vectorial, transmisión vertical, ponen la cantidad de mujeres. El 60% se detectan en ciudades. Fíjense que ya no es una enfermedad de rancho, ya se detecta en ciudades. Pero obviamente, por una parte, que es lo más importante, porque el estudio diagnóstico está más en ciudades que en sus lugares de campo, ¿no? Pero también puede estar de la transmisión vertical. Y 375.000 personas con cardiopatía por Chagas. ¿Sí? Un montón de gente se atribuye que su enfermedad cardíaca es por la enfermedad de Chagas. Este es un mapa de
más o menos para que tengan una idea, ¿no? Lo importante acá es Argentina, ¿sí? Todo lo que está en verde es donde no está el vector, ¿sí? En las provincias del sur no hay vector, o sea, no hay Chagas vectorial, obviamente, ¿sí? Que es lo que está en verde. Amarillos son las que ya es una transmisión vectorial interrumpida. Fíjense en Santa Fe, Entre Ríos, San Luis, La Pampa. Todo lo que está en amarillo, Jujuy, todo lo que está en amarillo es que dice que ya no hay más transmisión por vectores. O sea, no se están describiendo casos de que alguien tiene Chagas porque le picó la vinchuca. O sea, para que vean cómo se hizo un gran saneamiento. Esta ya tiene unos años, esta diapositiva, pero cada vez más provincias se van sumando a que se está controlando el viento lo que es el tema vinchuca, ¿sí? Acá está en este naranjito un poco claro, es que está en vías de interrupción como la red Santiago del Estero. ¿Se acuerdan? Lo clásico era Santiago del Estero, fíjense que ya está en vías de interrupción, y lo que está en naranja más oscuro, como Corrientes, Mendoza, Córdoba, está un poquito más complicado, todavía le falta. Pero para que quede ese concepto. Bueno, acá una tabla que describe la cantidad de casos que hay de congénitos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar en lo importante de todo lo que dije de epidemiología para mí es que tienen que quedar en claro que hay 1,5 millones de personas que viven con Chagas. Eso para mí es lo único que tienen que saber. Porque justamente le da la importancia a la enfermedad, que es una enfermedad justamente las que pasan en el mundo, es una enfermedad de las olvidadas. ¿Cómo es el ciclo biológico? Tenemos un agente etiológico, un vector y un huésped definitivo. ¿Sí? Esas son las tres cosas. Empecemos por el agente etiológico. Esto ya algo han estudiado, ¿no es cierto? En su vida. Como dije, se llama Trypanosoma cruzi, ya le expliqué por qué se llama así. Está clasificado como un parásito protozoario y flagelado. Flagelado, ahí vemos todo el flagelo que tienen en estas imágenes. Tiene distintas formas y la forma que transmite son los tripomastigotes, ¿sí? La forma de infección al huésped definitivo son los tripomastigotes en materia fecal y la forma de infección para el vector, si la para vinchuca, son los tripomastigotes que están en la sangre del paciente enfermo, que sería esta diapositiva. O sea, agente etiológico, Trypanosoma cruzi, parásito protozoario flagelado. Ahora hablemos del vector. El vector son los triatomínidos, ¿sí? Que nosotros acá en la Argentina lo conocemos con el nombre de vinchuca. ¿Está bien? Pero como ven, la conocemos como chinche negra, barbeiro, chirimacha, chinchorro, pito, chipo o kissing bug, un poco más cheto, en Estados Unidos. Que sería como el bicho que supongo sería, ¿no? Pero la traducción en español no era buena, así que quedó kissing bug. Pero se conocen con distintos nombres, ¿sí? Y hay más de 100 vinchucas en la Argentina. ¿Sí? Perdón. Hay más de 100 especies de vinchuca, 14 en Argentina, y una sola es la que tiene importancia para la infección, ¿sí? Es el Triatoma infestans. Este es el ciclo de la vinchuca, dura alrededor de un año. Vemos como tienen todos estadios, tanto machos como hembras se alimentan de sangre, no es como el mosquito que solamente la hembra, acá se alimentan de sangre, y tarda un año más o menos a transformarse así en adulta, ¿sí? ¿Cuánto mide la vinchuca? Estaba por ahí, no lo ven porque está chiquito. De 2 milímetros a 2 centímetros. Es chiquita, ¿no? Porque uno siempre ve fotos, yo me imaginaba casi que era un ratón de grande, más o menos. Pero fíjense, 2 centímetros es re chiquita, ¿sí? Son chiquititas. ¿En qué estadio empieza? En todo estadio. Pero la que tiene más importancia y epidemiológica son los últimos 2 estadios. El último estadio de ninfa, porque puede estar 6 meses sin comer, o sea, sin alimentarse, porque tiene mucha resistencia. Y después la adulta, porque obviamente la importancia es poner alrededor de 200 huevos en su vida y salen nuevas vinchucas, ¿sí? Como le dije, es un insecto miedoso, ¿sí? Por eso no es que alguien va al campo y le pican a la vinchuca, no existe eso. ¿Okay? Tiene que estar expuesto muchos días. O sea, dormir varias veces en una casa y ahí si uno está expuesto, y ahí le llega a picar la vinchuca. Pero es poco probable que por ir un día pase algo, ¿sí? Por eso digo que es entre que puede estar mucho tiempo sin alimentarse, que es un bichito bastante tímido, por poner una palabra, no lo ve de día, generalmente lo hace de noche. Bueno, nosotros dijimos que el Triatoma infestans sería lo que está acá en verde, que se superpone, pero hay un montón de vinchucas, ¿sí? Pantofilo mephistus, Rhodeos prolixus, Triatoma albividata, hay un montón, eso no importa el nombre. El único vector de importancia es el Triatoma infestans, pero son todos parecidos, tienen como esa forma media tigrada y demás, ¿eh? ¿Es el que importa porque se contagia o porque es el único que hay? Es el único que hay, es el único que contagia. Porque, a ver, vamos por partes. Hay muchas vinchucas, muchas especies distintas con estos nombres y muchos más, pero muchas tienen un ambiente selvático, o sea,
no tiene el hombre no forma parte de su ciclo, ¿sí? Ahora te voy a mostrar. Por eso es la única. O sea, el vector es el teratoma infecta, punto, no hay otros. Estos los puse porque son los vectores, pero en otro lugar del continente, ¿sí? Pero acá en Argentina solamente es. Y acá está un poquito lo que charlamos recién. ¿Ves? Tenés un ciclo selvático, ¿no es cierto? Donde hay distintos vectores selváticos que afectan a estos mamíferos, porque ¿cuál es el huésped? Mamíferos, ¿sí? Trypanosoma cruzi, el agente etiológico, el vector es la vinchuca o Trematoma infestan, y el huésped definitivo son los mamíferos, ¿sí? Acá tenemos ratas, roedores, ratas, cuises, armadillos y monos. Después hay un ciclo peridomiciliario, que acá justamente las vinchucas del ciclo selvático también se van a alimentar de ovejas, cerdos, conejos, vacas y caballos. Y también el Tratoma infestan va a vivir de esto. O sea, todas las casitas que tienen ranchito con animales cerca, va a ser un ciclo peridomiciliario. Y después el ciclo domiciliario es que se va a alimentar en la casa del hombre y los animales que viven con nosotros en las viviendas, ¿no? Que son gatos y perros. Todo eso hace que se perpetúe el ciclo. ¿Se puede erradicar esta enfermedad? ¿Se puede erradicar esta enfermedad? Sí. No, la respuesta. Ojalá tuviésemos esa expectativa. Recuerden que es algo conceptual cuando hay enfermedades que tienen su reservorio los animales, no se pueden erradicar, porque tenés que matar a todos los animales, es imposible. ¿Sí? Generalmente, ¿conoces alguna enfermedad infecciosa que se pueda erradicar del mundo? No, viruela. ¿Por qué viruela? Tiene dos características. Primero, siempre sintomática, o sea, se detectaba todo rápidamente. Segundo, el único reservorio era el humano. Si la viruela hubiese tenido reservorio en animales, olvídense, hoy estaríamos vacunándolo para viruela. ¿Está bien? Por eso uno no tiene expectativas de poder hacer eso. Y este sería el ciclo completo. Fíjense, tenemos un trabajador rural con el ambiente, como vimos acá, perritos y demás. Acá una vinchuca sanita se alimenta, y ahí están los tricomastigotes en sangre, se pone infectiva y le va a picar acá al niño, le va a picar, ahí se alimenta de sangre y después se da vuelta y donde se alimentó produce deposiciones, ¿sí? Materia fecal. Eso es pruriginoso, uno dormido se rasca y hace que los tricomastigotes se metan en sangre. Y ahí continúa el ciclo. ¿Está? Bueno, formas de transmisión. ¿Cuáles son las formas de transmisión de esta enfermedad? Una es la vectorial, que ya la ponemos acá. Vertical. ¿Algo más? Me están diciendo en orden, perfecto, miren. Parece que ya les pagué. Por alimentos, ¿no? Dijeron todas. La vinchuca es la más importante porque es justamente la que perturba la enfermedad. Pero hoy en día bajó mucho. Fíjense lo que dice acá. El 40% de los nuevos casos son por transmisión vertical. ¿Vieron que le dije que estamos controlando bastante los vectores? Hoy en día, no importa el número exacto, ya la mitad de los casos son porque se pasa de la mamá a bebé, ¿sí? Y no es porque te pica la vinchuca, ¿tá? Porque está mucho más controlada la vinchuca en los ambientes que puede transmitir al hombre. O sea, esto por lejos son las dos más importantes, son las que nos vamos a abocar a la charla, ¿sí? Otra que nombran politransfusiones, cada vez son más sensibles, esto es, no tenía que tener mala suerte. Lo otro es trasplante, que creo que esa no me dijeron, no faltó. Esta que también la comentaron, esto es una palmera, también están descritos casos de transmisión bioral, acá en Argentina no, pero en Brasil se morfan el jugo de esta palmera, que no me acuerdo cómo se llama, hacen un... Exacto, perfecto. Hacen el licuado y ellos han descrito brotes en la familia entera. Toman el licuado del jugo, ahí procesan, entre las frutitas procesan un poquito de vinchuca. De todo. ¿Se absorbe eso o como infecta? Con todos los restos de vinchuca con los tripanoides se mezcla todo y se puede llegar a contagiar por boca. Por vía digestiva, tipo. Sí, por vía digestiva, claro. Es ahí. Y después accidental. Se quedaron muy motivados con lo del jugo de palmera. Tranquilo, no vamos a consumir eso. Y estos son todos. Bueno, mini pausa. ¿Estamos bien hasta ahora? Listo. Lo más importante, vamos a ir. Entonces teníamos el ciclo biológico, eran los tres elementos, el vector, los mamíferos y el agente etiológico, 1,5 millones de casos en Argentina, y la forma de transmisión ya hoy en día es mitad congénita, mitad vectorial, y hay otras formas que son prácticamente anecdóticas, ¿sí? Porque por lejos casi todas las causas son vectoriales y por congénita. Bueno, vamos a la siguiente parte entonces. Esta es la clásica
Perdón que le llegue. Perdón, faltaba una pregunta. Ay, perdón, sí, que era de lo anterior. No, esto que decías recién de que las transformas son anecdóticas. El tema del trasplante, las transfusiones, hoy en día con todos los análisis que se hacen, o sea, cómo llegás a, cómo se te pasa capaz a alguien que tiene ya. Bueno, después te voy a mostrar un poquito. Generalmente vos haces serologías con anticuerpos y los anticuerpos van oscilando y a veces, justo cuando lo hacen, son negativos. ¿Sí? Puede pasar. Digo anecdótico, no porque es algo. Anecdótico lo de la palmera, si querés, pongamos, porque acá no morfamos eso. Y es raro, pero los otros es poco frecuente, claro. Pero todos esos que te nombré son todos poco frecuentes. Son para reportar los casos, ¿sí? Porque son cosas raras. Hoy en día, la principal forma es la vectorial todavía o la vertical. Apenas la vectorial le va ganando. Si querés poner 60-40, pero faltan las últimas estadísticas. Yo creo que va a seguir corriéndose. Hoy a lo mejor es 50-50. Pero conceptualmente te tiene que quedar que son igual. El vectorial antes era el 90%, ¿entendés? Era lejos. ¿Sí? Es más, de todos los que tienen Chagas, el 90% son porque le picó la vinchuca alguna vez. Pero las nuevas formas de transmisión, los nuevos casos, la congénita está superando cada vez más a la vectorial. ¿Sí? Pues con el trasplante se descarta si está infectado o igual se trasplanta. No, se puede trasplantar. Se puede igual. Sí, se hacen tratamientos. Pero ya muy avanzado ya de eso, pero se puede hacer. No sé, si vos tenés se algo. realiza el órgano más que Por se supuesto. puede curar. Por supuesto. Bueno, yo como, perdón que ponga esto es re viejo, pero cada tanto lo sigo escuchando y me pone nervioso. No ustedes, son jóvenes, pero la gente de mi generación la sigue nombrando. Esto es Chagas agudo, portador crónico, Chagas indeterminado, ya hace más de 10, digo porque vieron que hubo un cambio de la forma de comunicarnos entre nosotros y ya eso de decir portador crónico, la gente parece que se siente como que está transportando cosas, o indeterminado que los médicos no saben qué tiene, entonces se sacó esto. Esto no va más, ¡puf! Y otra cosa. La nueva clasificación, que ya es vieja, porque tiene, creo que el 2010, tiene 12, 13 años, que es la que tendrían que saber. Hay un Chagas agudo, sintomático y asintomático. El asintomático, más difícil hacer un diagnóstico de Chagas agudo, que sea asintomático, como sabés, pero bueno, en casos puntuales que no vale la pena discutirlo. Y lo que es más importante es el Chagas crónico, sin patología demostrada o con patología demostrada. ¿Sí? Esos son básicamente lo que es la nueva clasificación, que es bastante sencilla. Muy bien. Pasamos ahora a lo que es la clínica, ¿sí? Esto es lo importante. La clínica más o menos dura entre 30 y 60 días y la gran mayoría son asintomáticos. ¿Sí? ¿Por qué está la vinchuca acá? Porque estoy hablando de la vectorial, no estoy hablando de las otras formas, ¿sí? Vectorial. Dura 30 a 60 días. Como dije, la mayoría de los casos son asintomáticos, pueden haber oligosintomáticos, y cuando tienen síntomas, la gran mayoría son inespecíficos. No son los específicos que vamos a ver ahora. ¿Cuáles son los inespecíficos? Dije que son generalmente por lo que consultan los chiquitos que tienen fiebre. Síndrome febril prolongado, adenopatías, hepatoesplenomegalia, anorexia, náuseas, vómitos, diarrea, erupción, edemas, irritabilidad, cefalea, somnolencia y convulsiones. ¿Sí? O sea, síntomas de cualquier cosa. Esto, ¿no? Que podemos meter en un montón de enfermedades, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, Chagas agudo, la gran mayoría son asintomáticos y cuando tienen síntomas generalmente son inespecíficos, que son estos y algunos otros más. Y algunos son específicos. Bueno, acá vemos un caso con hepatoesplenomegalia que está marcado acá, y demás, ¿no? Porque generalmente son chiquititos. Seguimos, esto ya estaba escrito, la diapositiva es nueva, pero esto es lo mismo que el anterior. Y después vienen los síntomas específicos. El más conocido es el signo de Romaña, lo conocen, ¿no es cierto? Chagoma de inoculación, chagoma hematógeno o lipochagoma geniano. Acá vemos algunos de los ejemplos, ¿sí? El chagoma de inoculación es una induración donde te picó la vinchuca que generalmente está en las extremidades, como un nódulo, ¿sí? Se palpa en las extremidades. Ahí son fotos viejas, obviamente, pero se ven algunas. Y a veces se pone, hay formas hematógenas que también hacen induraciones con placas más planas, que pueden estar generalmente en muslos y glúteos en los chiquitos, o a veces acá en la bola adiposa de Guillat, que también. ¿Sí? Pero eso es anecdótico. ¿Cuál es el más importante, dijimos, o el más conocido por lo menos? El signo de Romaña. El signo de Romaña es edema bipalpebral, unilateral, tuve fiebre ayer, chicos, y adenopatía regional, ¿sí? Edema en ambos párpados,
generalmente puede tener un tinte rosado, violáceo, como que te pega una piña, y una adenopatía regional que generalmente es preauricular. Si yo tengo el ojo hinchado, con un ganglio acá delante de la oreja, indoloro y chiquito, puede estar submaxilar también. Ahí vemos un signo de Romaña y ahí vemos otro. Este está más violáceo, ¿ven? Este es más clásico. Acá otros más. Bueno, hay varios. Pero todos fíjense que tiene cierta coloración, ¿eh? No es un edema rosado, blanco. Generalmente lleva color. Y las formas graves que van a ser una meningoencefalitis, con todos los signos y síntomas de una meningitis, con encefalitis, o una miocarditis, que acá vemos una placa, un chiquito con miocarditis. Depende del sistema inmune. Es raro que se presente. No es el sistema inmune. Viste cómo es enfermedades infecciosas. Siempre hay pacientes que tienen comorbilidades que tienen más chance de ser cuadro grave, pero a veces pacientes sin comorbilidades también. Puede ser. Está entonces la parte aguda, ¿sí? Generalmente asintomáticos. Los que tienen síntomas casi todos son inespecíficos. Y los que son específicos, que son particularmente de esta enfermedad, el más conocido es el signo de Romaña, ¿sí? Yo creo que la pude ver una sola vez en mi vida y no creo que volver a ver que cuando hice infectología en el Hospital Muniz, había venido justo un paciente del norte y bueno, tenía el ojo hinchado, por eso lo llevaban al Muniz y el signo de Romaña no creo que vuelva a verlo nunca más, pero bueno, es bibliográfico. Pasamos al Chagas crónico. Ya hasta ahora vamos bien. Chagas agudo, fácil. Asintomático, casi todos los que son sintomáticos, casi todos inespecíficos, y los que son específicos, algunos signos característicos como el signo de Romaña. Y después vamos al Chagas crónico. Eso duraba más o menos entre 30 y 60 días. El Chagas crónico, primer concepto, la mayoría son asintomáticos toda la vida. O sea, el que tiene Chagas tiene un 70% de nunca enfermarse. ¿Sí? Se enferman entre un 20 o un 30%. La mayoría nunca se enferma. ¿Sí? Y generalmente tarda unos 20 años en enfermarse. O sea, vos te picó de chiquito, a los 5 años no vas a tener una cardiopatía a los 10 años. No existe. Tarda unos años en formarse. ¿Sí? Y tenemos 3 manifestaciones en Chagas crónicos. Las manifestaciones cardiológicas, las manifestaciones digestivas y las manifestaciones neurológicas. Estas últimas, sí en pacientes, como me habían preguntado por ahí, que en pacientes con comorbilidad, no lo hace cualquier paciente. Estas son las más frecuentes. Y entre las más frecuentes acá en Argentina, por mucho, son las cardiológicas. Bueno, empezamos entonces con manifestaciones cardíacas del Chagas crónico, ¿sí? Por insuficiencia cardíaca y arritmias. Entonces, ¿qué síntomas nos va a dar? ¿Qué síntomas más nos va a dar? ¿Cómo? Ango, ponele. Otro. Síncope, apnea, edema, palpitaciones, taquicardia. Bueno, todo lo que produce una arritmia, ¿cierto? Apnea, mareo, síncope, palpitaciones, precordíacas, dolor hipocondrio derecho, edema, senosis inferior. Dijeron casi todas. Y hay muchas más. Todos los signos de insuficiencia cardíaca que no se escuchó en la clase de hoy. Pero todo sí. Entonces, en conclusión, el Chagas crónico puede producir insuficiencia cardíaca y arritmia con estos síntomas. No, esto no es para que lo sepan, obviamente, pero sí le voy a hacer el resumen en una palabra de esto, porque yo le voy a preguntar, ¿qué tipo de arritmias puede producir el Chagas? Una sola palabra, esa es la más frecuente, porque el bloqueo de la rama derecha, la rama derecha es bastante larga, es vulnerable, ¿sí? Pero hay una sola respuesta, una sola palabra. Todas, perfecto, correcto. Todo tipo de arritmia, ¿eh? Todas las arritmias. La más frecuente es, como nombró su compañero recién, que es el bloqueo de rama derecha y bradicardia sinusal. Esto es más específico, generalmente con menos de 50, ¿sí? Pero puede producir todas. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos, bloqueo de rama con RSR', con una bradicardia sinusal, combinación, ¿no? Para ir recordando un poco de semiología. Vamos a ver insuficiencia cardíaca. Arritmia ya más o menos encaminamos, insuficiencia cardíaca. Hay una clasificación de Kuznets. Eso no es para que lo sepa, pero es interesante desde este punto de vista, que clasificó a todos los pacientes que tienen Chagas, los clasificó. El grupo 0, que son el 75%, son los que tiene serología para Chagas positivo, obviamente, electronormal, placa normal, sin síntomas, y según las recomendaciones, tiene que atenderse en forma anual en un centro de atención primaria. Pero el concepto que quiero decirles, fíjense que el 75% de los pacientes con Chagas están en esta etapa, o sea, no están enfermos. Un 20-25% van a tener solamente algunos trastornos específicos en electro. A lo mejor tienen bloqueo de rama derecha y nada más. Pero fíjense en la cantidad de pacientes. Si sumamos 75, ya llegamos casi al 100%. Un 5% ya tiene cardiomegalia,
y solamente un 2 al 3% ya tiene insuficiencia cardíaca. Esto está bueno porque está hecho justamente en base a estudios epidemiológicos que pone a los pacientes de Chagas que posibilidad de tener insuficiencia cardíaca. Fue lo que dije hace un ratito, la mayoría nunca se enferman de insuficiencia cardíaca y cuando se enferman la mayoría son cuadros leves, ¿sí? La minoría le va mal. Pero perdón, no lo entiendo. Si la persona no tiene ningún síntoma, nada, ¿por qué entra dentro del registro cardiovascular de Chagas? No, es una clasificación que la podés poner acá como clasificás al paciente. Si está en 0, no tiene insuficiencia cardíaca. Sería ese el concepto. Si está en 1, tampoco. ¿Está bien? Acá con cardiomegalia puedo llegar a poner. Bueno, acá son preparados anatómicos de cardiomegalia por Chagas. Bueno, ¿y qué estudios complementarios le haríamos a estos pacientes? Estudios complementarios. La primera lista, ¿esto qué es? Electro. Esto está medio tope. No, hay un ecoestrés, no. Es una placa de tórax. Sí, cosa también media top. Esto, ecocardio, ergometría. El ecoestrés es la combinación de esas dos. Y Holter, ¿sí? Con esos estudios podemos estudiar a todos los... Me perdí el chiste, ¿qué pasó? Es el favor. Bueno, está bien, me parece que hagan chistes. ¿Sí? Se van agotando, siguen ustedes. Electroradiografía, ecocardio, ergometría y Holter. Estos son los estudios porque son los estudios que se utilizan para insuficiencia cardíaca y para arritmias, ¿no es cierto? De esta manera estudiamos al paciente con Chagas. Lo que le voy a detallar solamente es el electrocardiograma, ¿sí? Porque el electrocardiograma tiene todas estas cualidades. Primero, las primeras manifestaciones del que se enferma de Chagas lo hace con alguna alteración electro. Es raro que haga insuficiencia cardíaca sin algo en el electro. Generalmente tienen esto. Si el paciente tiene un electro normal, lo más probable es que esté sano. Es un estudio simple, confiable, reproducible, sensible, es disponible y es de bajo costo, ¿sí? Por eso es un estudio que es muy importante. Esto es un poco, se habla de lo que era la clasificación de Cushing que hablamos recién. Fíjense que la silueta cardíaca normal, bueno, estos son los que están enfermos, ¿no? Silueta cardíaca normal 20%, la grande leve moderado 55% y la silueta cardíaca. Pero bueno, la placa aporta en lugares de pocos recursos, pues esto no va a reemplazar nunca un ecocardio, obviamente. Pero bueno, en lugares de pocos recursos la placa puede llegar al cardiomegalia. El ecocardio es lo que dijimos recién, como disfunción sistólica diastólica, alteraciones de la contractibilidad, aneurisma, hipoquinesia, miocardiopatía dilatada. La ergometría también puede haber arritmias basales o por esfuerzo, alteración de la conducción, respuestas espermatrópicas y hipersoras inadecuadas, la capacidad funcional, si tiene respuesta antiarrítmica, todo lo que sería algo de lo cardiológico. Y el Holter más o menos lo mismo, detectar disparadores de arritmia, documentar factores moduladores, identificar arritmias, etcétera, etcétera, etcétera. Con esos estudios vamos a estudiar perfectamente un paciente que tiene Chagas. Este es un estudio del Hospital Eva Perón de San Martín de hace unos 10 años, 2012, ¿sí? 2012. Fíjense las causas de muerte. Estos son pacientes con Chagas de que se murieron. No importa si era otra cosa, porque fíjense que acá tenemos traumatismo. Atropelló un auto y se murió. Pero no importa. De todos los que tienen Chagas, fíjense que la mayoría se muere de muerte súbita e insuficiencia cardíaca. Esos son los que se mueren, ¿sí? No hay otra. Fíjense que no hay otras manifestaciones, ¿sí? Y fíjense que la mayoría de los muertos están en la clasificación 2-3. ¿Sí? Eso es lo interesante de la clasificación. Clasificación 2-3. O sea, vos clasificás al paciente, si te da que está en los primeros estadios, la posibilidad que se muera es nula. Muy bien. ¿Algo de preguntas con cardio? Arritmia, insuficiencia cardíaca, todos los estudios con los cuales se estudian las arritmias y las insuficiencias cardíacas y los síntomas de arritmia y insuficiencia cardíaca. Sencillo, ¿está bien? Vamos a la segunda parte que es el megacolon y el megaesófago. ¿Qué síntomas nos da el megacolon o el megaesófago? Síntomas, disfagia, dolor abdominal, sí. Todos también por ahí. Todo bueno, pero con reflujo. ¿Cuál? Puesta en regurgitación. ¿Algo más? Falta el más importante. ¿Qué es más ¿cuál? Sí, es constipación. Sí. Acá tenemos los síntomas, entonces, disfagia, dolor epigástrico, me habían dicho, distensión abdominal, constipación, vómitos, fecalomas. No, todo se puede asociar, pero pensar que los intestinos se dilaten y dejan de tener su función de contractibilidad. Entonces, a partir de eso van a venir los síntomas. Generalmente, bolo fecal, constipación, más que hacer bolo y otras cosas, ¿sí? Y lo mismo pasa arriba, es más común el megacolon que el megaesófago.
¿sí? Pero puede haber megavisión de lo que se les ocurra, ¿eh? Hay casos descritos de megavesículo y demás, ¿sí? Megayeyuno, megailio. Pero lo clásico es megacolon y megaesófago. Y los síntomas. ¿Cómo estudiamos el megacolon y megaesófago? ¿Qué estudios? Manometría muy avanzado, vamos a lo, pero está muy bien. Algo más suave. Algo más suave. Ya me tiran de inteligencia artificial. No, vamos a lo fácil. Radiografía. Claro. Bueno, acá vemos dos megacolon, una pieza quirúrgica y otra una anatomía patológica. Y acá es lo que hemos dicho recién. Radiografías, endoscopías y otros. Mejor sale con endoscopía, le mejor el paciente viene por disfagia nada más y le hacen endoscopía y ahí viene, ¿sí? A veces uno saltea etapas como me dijeron recién. Bueno, acá vemos una radiografía con un megacolon, ¿ven cómo es? Bastante característica, acá un estudio contrastado. ¿Sí? Acá megaesófago, fíjense acá en la radiografía de tórax cómo se ve acá el mediastino superior. Bueno, o sea, los estudios contrastados sirven bastante. Entonces, conclusión, manifestaciones digestivas, generalmente megacolon y megaesófago. Los síntomas de lo que sería que no funcione en esos órganos son disfagia, constipación o lo más frecuente. Y se estudia con cualquier estudio, realmente que puede estudiar el tubo digestivo. La manometría también está muy bien porque ve todo lo que es, si tiene una disfagia la pueden estudiar la cabeza. Pasamos al sistema nervioso central. A diferencia de todo lo otro que puede ocurrir en cualquier paciente, esto casi con exclusividad es en inmunosuprimidos. ¿Sí? Digo casi con exclusividad porque siempre algunas enfermedades aparece el inmunocompetente. ¿No es cierto? El neumocistis girovesi se describió antes del SIDA. Y todas las enfermedades que tuvo los pacientes que tienen HIV se describieron antes. Y muchas veces la inmunocompetencia, o por lo menos no había diagnóstico de una enfermedad. Esto generalmente se ve en inmunocomprometidos. Como hasta meningoencefalitis o un chagoma del sistema nervioso central. ¿A esto qué síntomas le podemos meter? Síntomas de masa, digamos. Sí, bueno, dame un ejemplo. Convulsiones, déficit motor. Bueno, perfecto. Todos síntomas de meningitis, todos síntomas de encefalitis y todos síntomas de masa ocupante de espacio. O sea que es trastorno motor sensitivo. Exactamente. Acá algunas dijimos, convulsiones, trastornos en la marcha, el equilibrio de conducta, alteraciones de sensibilidad superficial, profunda, etcétera, 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 porque puede producir cualquier manifestación del sistema nervioso central. Esto, como les dije, se da en inmunosuprimido. ¿Qué estudio complementario que vamos a hacer? Resonancia, algo menor. Tomografía, ¿algo más? A lo mejor una punción lumbar, porque después el paciente viene con meningitis y va a hacer al revés, ¿no? También. Tomografía, resonancia, otros ahí tenés como una punción lumbar convergente. Y con estos estudios tenemos bien catalogado el paciente. ¿Estamos hasta acá? Sí. Fácil, ¿no? Con 12 enfermedades por cada aparato, si no aprenden eso, ya estamos en el horno. Ya que tenemos algún ejemplo de masa del sistema nervioso central, con chagomas, obviamente. Bueno, pasamos a la segunda parte. Por eso que ahí yo le pongo el dibujito, porque vamos a hablar solo de congénito ahora, ¿sí? ¿Cuál es el índice de transmisión de mamá a bebé? 2 al 8%. Es bajo. En mi experiencia, he tenido una mamá que tuvo los 5 chicos con Chagas y nacidos acá, no que lo picó la vinchuca, pero generalmente la mayoría no transmiten la enfermedad, ¿sí? Del 2 al 8% llega a transmitir. Y esto parecido a lo otro, pero no con valores tan altos. La mayoría de los chiquitos nacen asintomáticos, ¿sí? Pero algunos pueden dar síntomas. Hay síntomas frecuentes e infrecuentes. Estos son los síntomas frecuentes de los chiquitos que nacen con Chagas. Bajo peso al nacer, niños prematuros, hepatoesplenomegalia, ictericia, anemia y taquicardia, ¿sí? Estos generalmente son los chiquitos. Podemos volver, pero pues el tiempo de Chagas agudo y crónico. ¿Cuándo digo que ya es crónico? El Chagas crónico, a ver, el Chagas agudo es cuando te pica la vinchuca. Y dura 30 a 60 días los síntomas, porque vos podés tener fiebre por varias semanas, ¿sí? Después que pasó de los 30 a 60 días, ya siempre es Chagas crónico. ¿Está bien? Podés estar asintomático toda tu vida, o después de 20 años que te picó la vinchuca, podés llegar a expresar algunas de esas 3 enfermedades, de esos 3 aparatos. Sería ese el concepto. Y teníamos síntomas infrecuentes, que como son tan infrecuentes no lo vamos a nombrar, ¿sí? Pero bueno, que acá está megaesófago, mega todo. Pero como ven, la transmisión es bajita, ¿está bien? La transmisión es baja.
Y hay un tema que no es menor, que ahora vamos a hablar con tratamiento, que es un tema muy importante. Este es el primer chiquito en Estados Unidos que nació con Chagas congénito. Para que vean cómo la enfermedad no es solamente donde está el vector. Obviamente hay tantos migrantes en Estados Unidos y en Europa que se ven. Esta es una foto publicada por el CDC, el primer chiquito nacido con Chagas congénito en Estados Unidos. Bueno, otra mini pausa. ¿Estamos? ¿Te alguna duda de algo? Sí, ¿en qué periodo se transmite más que madre e hijo? No, eso no es como, está bien, entiendo la pregunta, pero no es como las enfermedades tipo toxo, que corre el trimestre del embarazo, y decís, no, acá no corres. Acá tenés 30 al 80%, porque vos tenés que pensar que esa pregunta que me estás haciendo es cuando la mamá recién se contagia de la enfermedad. O sea, la mamá, ¿no es cierto? La mamá adquiere toxo y se la transmite al chiquito, ¿está bien? Acá la mamá ya viene con Chagas. Se va a transmitir en algún momento en algún momento del embarazo, pues ya la transmite. Claro, pero ahí sí, tercer trimestre. Sí, pero no es porque es incomprobable también, ¿no? O sea, no tiene que hacer estudios dentro del chiquito. O sea, no es trascendente dentro de la práctica, es indistinto, no es que porque estás en un embarazo tenés que hacer algo en el trimestre o tener más cuidado, la mamá ya viene. Pero se pensaron en la función, no se estudian todas las madres. Sí, por ley. Y si se contagia durante el embarazo, Me la hace difícil. Puede contagiarse el embarazo, ¿sí? Pero lo transmite o es después sí, pasado no, puede transmitírselo, pero es muchas casualidades que tienen que ver para que pase. Pero puede transmitir. Y si la madre tiene inmunidad baja o tiene muchos síntomas, pero sí, se transmite más. No tiene nada que ver el cuadro clínico de la madre, son factores propios de cada individuo, pero no puntualmente. Aleatorio, exacto. Bueno, ¿listo? ¿Seguimos? Bueno, muy bien. Vamos al diagnóstico. El diagnóstico del Chagas agudo, ¿cuál es el objetivo? Demostrar la presencia del parásito, ¿sí? Porque se acuerdan, hasta que empiecen a aparecer los anticuerpos se tarda. ¿Sí? Chagas agudo estamos hablando de alguien que venga, que venga con fiebre, o que venga con síntomas, el signo de Romaña, algo que uno sospeche que tenga un Chagas agudo. ¿Cómo hacemos demostrando la presencia del parásito? ¿Qué puede ser? Bueno, acá hay un montón de estudios, gota fresca, microhematocrito, Stroud, método de microtubo, ahí están como son. Pero la conclusión es que vos tenés que encontrar el parásito en sangre. ¿Está bien? ¿Hay otros estudios? Sí, hay otros estudios. Un estudio que cada vez tiene mayor importancia es la PCR. ¿Sí? Es sensible y específica, pero muchas veces hay contaminaciones cruzadas, es costoso y no está en todos los medios. ¿Sí? Uno podría pedir una PCR también. ¿Qué es esto? ¿Saben lo que es esto? Esta es una especie de smartwatch de la prehistoria, ¿no? Acá, esto que está acá, que son estos chiquititos allá lejos, no sé, son minchucas. Y acá hay una gallina. ¿Se imaginan por qué están haciendo esto en un laboratorio? Esto lo hacían, no sé ahora, pero hasta hace poco se hacía en Fatala Chávez, en el Instituto Nacional de Parasitología, acá en Paso Colón. Se hacía senodiagnóstico. ¿Por qué le están dando de comer a las minchucas con la pobre gallina? Porque hacen picar al paciente y luego. No, eso después, ¿por qué no hay un hámster ahí? Ahí no son. Porque gallinas no. Para que coma evita Se infecta, pero no contagia, ¿no? La gallina. ¿Y por qué? Porque no es mamífero. 10. Ahí ya tenés aprobado. Estarías aprobado. El concepto es este, vos tenés minchucas sanas. Les cuento esto porque es medio loco que te ponga una minchuca que te pique, ¿no es cierto? Porque ahí adentro hay una minchuca, ¿entienden? ¿No? El dibujito. No. Una minchuca hambrienta, meses sin comer. Te la ponen así en un cosito y te ponen encima de la mano. ¿Cuál es el concepto? Vos tenés minchucas sanas, sin chagas, sin tripanosoma cruzi, mejor dicho, se alimentan, le das de gallina para evitar que se contagien eventualmente. Y después se lo ponen a una persona, dejan que se alimente, después agarran a la minchuca y se fijan si en la materia fecal y tripanosoma cruzi. Es llama senodiagnóstico. ¿Hay algún voluntario que quiera apreciar? Anecdótico, pero bueno, es un estudio complementario exclusivo de esta enfermedad. ¿Sí? Y lo tercero es la serología, que yo no sé los nombres, pero sirven, porque vos también tenés que pedirle, ¿no? O sea, obviamente que le vas a pedir. Fíjense en lo que son las curvas de serología. Lo que está en rojo, que está chiquitito, es la parasitemia, ¿ven?
Y los anticuerpos los que están en verde. O sea, te pueden llegar a dar anticuerpos positivos también en el agudo. ¿Sí? Uno lo pediría también. Conclusión, demostrar la presencia del parásito, se pide parasitemia y el laboratorio hará algunos de todos esos métodos, gota gruesa, lo que tengan, en el laboratorio. También podemos pedir serologías o podemos pedir PCR, ¿sí? Como complementar esas últimas dos. Esta porque todavía no está completamente estandarizada y esta pues nos puede dar negativo y no vamos a cambiar el diagnóstico. Chagas crónico, diagnóstico, título Chagas crónico. Acá como vimos la parasitemia empieza a bajar y ya no se detecta. ¿Sí? O sea, una persona se contagió hace 15 años, entonces no va a estar detectable los parásitos, pero sí vamos a estar detectables los anticuerpos. Los anticuerpos. Y lo podemos detectar por estos métodos. ¿Sí? Hemoaglutinación indirecta, ELISA, IFI, aglutinación de partículas y ponemos 3, 4 más que cada vez se utilizan menos. Esto sí tiene que saberlo. Dos pruebas diagnósticas distintas son positivas. Eso es Chagas. No puede tener una sí, una no. Dos por distintos métodos, no volver a repetir la misma. ¿Está claro? O sea, vos tenés que pedirle. Las más sensibles son ELISA e IFI. Vos tendrías que pedirle serología para Chagas por 2 métodos, por poner entre paréntesis ELISA e IFI, aunque el laboratorio te va a ser el que tenga disponible. Si tiene hemoaglutinación indirecta, te hará esto. El diagnóstico de Chagas crónico se hace con anticuerpos y con 2 estudios positivos por diferentes métodos. ¿Está claro eso? Mientras que el Chagas agudo era encontrar el parásito en sangre con cualquiera de los métodos que tengan para buscar parásitos. Bueno, acá están los dibujitos, lo que son. Y esto es una inmunofluorescencia. Bueno, ¿qué hay nuevo? Ya tiene sus años esto. Esto ya se lo conoce de memoria. El COVID nos enseñó mucho a nosotros, porque por lo menos ahí más fácil. Estos son los disquitos que detectan anticuerpos para Chagas. Entonces vos vas al campo, le sacás una gotita de sangre y en el mismo momento la podés hacer diagnóstico, ¿sí? Son baratos, tienen resultado en 15, 30 minutos, como COVID. Bueno, el estudio de COVID, la diferencia es que acá es una gota de sangre, ¿sí? Una gotita de sangre, entonces puedes ir a lugares donde la gente no se puede acercar a los centros de salud y vos vas a ranchos, a zonas alejadas y podés llegar a hacer estos estudios y ver si el paciente tiene Chagas, ¿sí? Cosas nuevas que se están haciendo. Tercera parte de diagnóstico Chagas congénito. Chagas agudo, presencia del parásito. Chagas crónico, presencia de los anticuerpos. ¿Y el congénito qué es? La presencia de los dos. Ahora vemos bien cómo hacer. Acá tenés que demostrar la presencia de infección del recién nacido para su rápido tratamiento. Es esencial. Tenés métodos parasitológicos y serológicos. Los dos se piden. Se los resumo. Cuando el chiquito nace, le van a hacer estudios parasitológicos. ¿Sí? Si le dan negativo, que puede ser que no los capte, porque todos los estudios tienen sensibilidad, se van a hacer también los estudios serológicos. ¿Sí? ¿Cómo dan los chiquitos? Si yo le hago un estudio serológico a un chiquito que nació de una mamá con Chagas, ¿cómo le va a dar? Positivo. Le va a dar positivo, exacto. ¿Cuándo empieza a fabricar sus propios anticuerpos? Más o menos. Acá está, está bien. Acá está estandarizado que a partir de los 10 meses le empezás a pedir anticuerpos al bebito. Si el bebito tiene anticuerpos para Chagas, quiere decir que no son los anticuerpos nada más, que son los que está produciendo el ser tiene Chagas. Por eso en la congénita utilizamos los dos métodos de diagnóstico. Pero si ya el parasitológico da positivo. Si da positivo, Chagas congénito y se trata, listo. Si te da negativo, le vas a repetir parasitológico cada tanto y después del 10º mes le pedís anticuerpos. Si da positivo, se retrasan trata. los tratamientos. O sea, 2 meses estás esperando. Sí. No hay apuro. No lo tratás de Si tiene urgencia. sintomatología y la madre ya tiene Chagas, pero esperan los 10 meses. Se espera. La idea es confirmar el diagnóstico. La idea es no tratarnos si no lo necesita. No hay mayor ventaja en tratarnos en el mes. O sea, antes de los 10 meses podés tratarlo, se tratan, pero no hay apuro de tratamiento. ¿Sí? Si tiene que apuro, me refiero hoy, como que es una bacteria, no puedo esperar 2 días para tratarla. Lo tratás la semana que viene y lo tratás. Pero si tratás, apenas tenés el diagnóstico. ¿Sí? Si tenés parasitemia positiva, lo tratás, o si tenés anticuerpos después de los 10 meses, lo tratás. Ese sería el consejo. ¿Sí? Si no, vas a esperar. No, pero te dan la respuesta en un rato. Quédate sintonizado. Está contraindicada el tratamiento de embarazo, pero ahora sí. Claro, el estudio en el recién nacido se hace únicamente si la madre Exacto. está infectada. Exacto, se hace únicamente si la madre está infectada, que se supone que tendríamos que saberlo, porque por ley tiene que tener una serología para Chagas la mujer embarazada. Ah, ok. Entonces, si la mujer embarazada le dio Chagas positivo, al chiquito le van a hacer esto.
Si la mujer embarazada tiene Chagas negativo, no le van a hacer nada. Pero bueno, yo lo puedo. ¿Así nació la haces partenofía y serología? ¿Sí? Las dos. ¿Sí? Al principio no tiene sentido hacerse lo que se me preguntas, ¿eh? Porque la mamá tendría que hacer parasitológico antes de los 10 meses y después de los 10 meses anticuerpos. Si el parasitológico ya te dio positivo, no va a hacer ningún anticuerpo, ya sabes. ¿Está bien? Bueno, vamos al tratamiento. Esta es la última guía que también tiene sus años. Y acá determina a quién hay que tratar. ¿Sí? A quién hay que tratar. Y te ponen y lo clasifican en cuatro grupos. ¿Sí? Un grupo es lo que hay que tratar, porque tiene doble carita. Probablemente tratar, y ahora vamos a ver los otros. ¿A quién hay que tratar? Todo Chagas agudo se trata. Eso ya es indiscutible. En crónico se trata hasta 18 años inclusive. O sea, todos menores de 18 años o con 18 años se los trata. ¿Sí? Se los trata. Estamos hablando de crónico. Y la otra crónica, hasta acá, miren, el otro olvídenselo de abajo. Es crónica en mujeres en edad fértil no embarazadas. Le voy a responder la pregunta que hizo su compañero. ¿Por qué puesta? ¿Por qué está puesto acá? Fíjese, aguda, crónica hasta 18 años y una mujer en edad fértil. ¿Por qué creen? Para responderle a eso. Para evitar la transmisión, la futura transmisión vertical. ¿Saben cuál es la transmisión de una mujer tratada? Antes era 3 al 8% era. ¿Sí? Cero. Hasta ahora no hay ningún caso descrito de una mujer embarazada que se haya tratado para Chagas que haya transmitido la enfermedad. Por eso es obligatorio en toda mujer fértil. ¿Está bien? Después hay casos más puntuales, reactivación en inmunocomprometido, un donante positivo que va a donar el órgano que me habían preguntado por ahí, entonces lo tratás, ¿sí? Accidente de laboratorio. Pero básicamente las más importantes son esas tres, ¿sí? Aguda, crónica hasta 18 años y mujer en edad fértil. Esas son las que tienen que saber. Después probablemente tratar, que es lo que hacemos nosotros, no estoy yo, que todos los adultos entre 19 y 55 años que tengan una clasificación 0-1 de Puzzle. ¿Sí? Por eso les decía que era tan importante esa clasificación, porque nos permite también definir el tratamiento. O sea, los que no tienen nada o tienen alguna alteración en el electro mínima, eso los tratamos. ¿Sí? Dice probablemente tratar porque aparentemente hay una disminución de progresión de la enfermedad hasta a la mitad. O sea, uno tiene un 20-30% de enfermarse y si yo trato a un hombre de 46 años, va a bajar a la mitad. ¿Sí? En vez de tener 30, 20 de enfermarse, va a tener un 15-10% de chance de enfermarse. ¿Saben qué porcentaje de curación tiene un chiquito si lo trato? No sé. No. Más del 90%, como un número que englobe todas las estadísticas. Más del 90%, sobre todo cuando más chiquitos son, que hay lo que charlamos recién del apuro. Si viene hay apuro, chiquito no es que lo va a tratar a los 8 años. Es al año, por el tema de apurar el tratamiento. Cuanto más joven lo tratás, más chance de curar, porque no estamos hablando en días. ¿Sí? ¿Está bien? O sea, tratás en agudo en menores de 18 años y en mujeres de edad fértil. ¿Sí? Y en algunos casos, en pacientes que tengan solamente alteración en electro, podés tratar hasta los 55 años. ¿Sí? Bueno, acá hay profilaxis secundaria, ya es más avanzada. Los que sí, no hay que tratar, los pacientes ya con insuficiencia cardíaca, hay estudios que no mostraron ningún beneficio. Y no tratar, que también respondiendo a unas preguntas, vos te podés hacer muchas preguntas ustedes, yo trato de responderlas todas. Está contraindicado el embarazo, por eso no se trata, ¿sí? Insuficiencia renal hepática grave, trastornos neurológicos son por los efectos adversos del benzodiazol, ¿sí? Por eso no lo vas a tratar. ¿Paso esto? Oh. Yo haría al revés, chicos. Lo que para mí lo que tiene que quedarse es con este. ¿No es cierto? Se trata aguda, menor de 18 años y mujer en edad fértil y podés hacer un tratamiento en sanos de 18 a 55. Todo lo demás es no. No. ¿Está bien? Más fácil. Eso es de resumo el resumen. Bueno, ahora tratamiento. ¿Con qué? No, ahora van a decir. Le voy a hacer una rápida línea del tiempo para lo deprimente que es esta enfermedad. Ustedes vieron la cantidad de medicamentos para HIV que sacaron. Siguen sacando. Miren lo que es la historia de esta triste enfermedad. En 1903, ¿se acuerdan? Los hermanos Bray volaron. Acá descubrió Carlos Chagas la enfermedad. Se hundió el Titanic, la guerra mundial.
Se inventaron los M&M, el televisor, ahí saca el Nifurtimox en 1964, el celular, ahí inventa el Vesnidazol. Lo de abajo es lo que tiene que ver con Chag y todo el mundo como nos pasado. El primer capítulo de Los Simpsons, Conan, la oveja Dolly, el año 2000 que íbamos a morir todos, pero no morimos. Después no hubo Nifurtimox, después no hubo Vesnidazol, no hubo nada. El Papa Francisco, la Organización Mundial de la Salud decretó el Día de Chagas, la FDA aprobó, la FDA sería la MAT de Estados Unidos, aprobó el Vesnidazol, que no es un dato menor, para ver la importancia que le doy. Cuando Estados Unidos no estaba aprobado, no pueden utilizar esta droga. Y fíjese lo poquito que hay, nada, es muy triste. Y acá en 2023 estamos acá en el análisis, eso habría que ponerlo. Es importante, es un hecho de importancia. Entonces, ¿qué drogas tenemos? No copien dosis, nada, pero sí, son drogas que son antiparasitarias, que es el Vesnidazol y el Nifurtimox. Tenemos mucha más experiencia con el Vesnidazol porque el Nifurtimox casi no lo tuvimos en Argentina, hubo poco tiempo, ahora están disponibles los dos. Estas son las dosis de tratamiento que no importa, son 5 o 10 miligramos, pero se trata por 60 días, ese es el concepto que tienen que tener, ¿sí? Se trata por 60 días. Y el Nifurtimox también por 60 días con una dosis de 8 a 10 miligramos. Si uno quiere redondear, Vesnidazol y Nifurtimox 10 miligramos kilo día por 2 meses. Es solamente eso el tratamiento. Yo le voy a mostrar un poquito mi experiencia con tratamiento, porque también hay mucho en la cultura médica de que se dejó de tratarse la enfermedad de Chagas por los efectos adversos, que eran terribles, por las manifestaciones. Y la verdad, uno tiene una estadística, y son comunes las erupciones cutáneas, que yo lo tengo acá como marcado como frecuente. Son bastante comunes, pero son leves y controlables, ¿sí? Yo la verdad he tratado muchos pacientes que hayan tenido que suspender es la minoría. La mayoría terminan tolerando, ¿sí? De un estadístico, 1 de cada 4 pacientes tiene trastornos cutáneos, ¿sí? Me refiero a erupción cutánea, ¿sí? 1 de cada 4. Y la gran mayoría son leves, se mantienen bajando un poquito la dosis con algún antihistamínico, ¿sí? Pero es eso. Pero fíjese después, síntomas generales, fenómenos neurotóxicos periféricos, elevación de transaminasas, leucopenia, plaquetopenia y síndrome de Stevens-Johnson, esto sería el grave. Leucopenia, plaquetopenia y Stevens-Johnson como efecto grave. Pero puede producir cualquier cosa. Acá está el ejemplo de algunos pacientes con las manifestaciones cutáneas por el tratamiento. Y acá en la misma guía, hay una guía del Ministerio de Salud, te va poniendo cuándo empiezan a aparecer, de acuerdo al tratamiento, los efectos adversos. Gastrointestinales, más tarde la aceleración de transaminasa, neuropatía periférica. Esto es más que nada para el tratamiento, no sabe que tienen que saber. Pero lo que quería volcarle, si bien son frecuentes las manifestaciones cutáneas, son controlables y manejables, por eso hay que tratar a los pacientes, ¿sí? Inclusive la guía te recomienda ante cada efecto adverso qué conducta tomar. Está bastante piola. ¿Es nuevo? Bueno, justamente bajar la dosis, o sea, hacer una dosis fija de 300 miligramos o menos dosis por menos tiempo, son los nuevos esquemas que se están probando, ¿sí? Porque en los chiquitos se tolera perfectamente la medicación. Esto más que nada se ve en adultos. Y la mayor intolerancia, como le dije, es manifestación cutánea. Claro, hay nuevos fármacos en estudio, fexinidazol, etc. Bueno, esto es el control. No sé si tiene tanta importancia el tema del control. En muchas guías te dice más o menos que los estudios que habría que hacer, por ejemplo. Acá se refiere a lo que es parasitemia, ¿sí? Generalmente en agudo, a las 2 o 3 semanas se puede llevar una parasitemia a ver si desaparece el parásito, o una serología también tiene un rango de cuánto pedir. Y después en crónico, la serología generalmente de forma anual, ¿sí? ¿Cuándo se estima que está curado? Generalmente es cuando le da negativo. O sea, todo paciente que hacemos tratamiento para Chagas, uno espera que después cuando le haga una serología venga negativa, ¿sí? Pero eso no pasa casi ninguno y tardan más de 10, 14 años en llegar a hacerlo. Así que básicamente lo que uno espera es que los niveles de anticuerpos se mantengan iguales o vaya bajando un poco para considerarlo curado, ¿sí? Y acá también recomendaciones de distintas sociedades de que, bueno, los estudios que hay que repetirlo periódicamente. Nada que sea ciencia. ¿Preguntas, chicos? Terminamos. ¿Preguntas? Si quieren, tengo algunas vinchucas, si quieren ver.